Algunos hablan sin saber. Nosotros hablamos con los que saben. Expertos Random, en Segundos Afuera. Creo que de todas las veces que vino este invitado, ya recurrente en nuestra mesa de trabajo, porque nos alegra mucho, porque la pasamos bien, porque hacemos bien aire, nunca tuve tantas dudas como en el día de hoy. Siempre preparábamos alguna temática en particular, la abordábamos al aire, aclarábamos algunas cuestiones que seguramente tenían que ver con actualidad, pero hoy tengo como 3-4 temas diferentes para resolver junto a él, y es nuestro abogado de cabecera, el señor Damián Onivaso. Bienvenido, ¿cómo andamos? Hola Raúl, Adrián y toda la audiencia, obviamente. ¿Cómo Muy estás? bien, por suerte, con algo de miedo por toda esta introducción. No, no es para tanto. No voy a hablar nada que no sepas. No, porque siento que Facundo, el productor, para quien nos está escuchando, Sí. es un tipo profesional y serio. Con una semana de anticipación me dijo, prepárate este tema, Damián. Sí. Y Raulito ayer, en Sí. su emoción constante, con ese frenesí periodístico que lo caracteriza, me dijo, Sí. ¿sabes qué? Quisiera que hables de tal y tal cosa. Ajá. Son cosas que no quedan fuera de tu mundillo. No, De la puedo decir, sin duda, legislación sí. y algunas cuestiones. Seguramente alguna respuesta vas a tener, no tan puntual, ni puntillosa, ni detallada, pero seguramente me vas a saber decir, mira, esto debería ser así o debería ser de la otra manera. Pero vamos a arrancar, vamos a, como si fuese una exposición y vos fueses un speaker, hablemos de lo que venimos a hablar en el día de hoy, que son las elecciones, si te parece. Bueno. Una decisión que se ha tomado a través justamente de algunas autoridades gubernamentales que tienen que ver con que en la provincia de Buenos Aires votemos de manera desdoblada, votemos en otra fecha que no son las elecciones nacionales, votemos de otra manera que como vamos a votar en las elecciones nacionales, según lo que tengo entendido. Haceme un paneo, un panorama, una introducción de qué es lo que va a estar sucediendo de ahora en más, en la cual yo creo es la próxima elección importante que tiene la Argentina, ¿no? Que es la bonaerense. Sí, claro. A ver, para hacer un repaso, quien quiera saber, porque la intención era la siguiente, hablar un poco de la boleta única de papel, y cuando me lo propone Facundo le digo, bueno, en octubre del año pasado, Sí. esto se conversó, lo vinimos a decir acá, si quieren pueden buscar en tus radios o en la K2 y van a ver qué fue lo que se conversó y lo que se habló. No hay problema en hacer un repaso, pero la realidad es que en octubre vamos a votar la renovación de la legislatura nacional, que en el caso particular a Buenos Aires le toca renovar diputados, porque en el 23 tuvimos diputados y tuvimos senadores. Los senadores se renuevan por tercio, ¿sí? Cada 6 años. Por tanto, nos tocó en el 23, nos va a tocar en estas elecciones no, en las próximas tampoco, en las próximas. O sea, 25-27, en el 29 recién vamos a volver a votar senadores. Diputados vamos a votar en este año porque cada 2 años se renueva por mitades la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿Son 252 los diputados? 7. 257. Exactamente, porque O sea, los renovamos diputados representan al pueblo, ¿sí? Porque van está establecido por la Constitución Nacional que cada 16, o sea, se renuevan por distritos. Buenos Aires es un distrito y el resto de las provincias, más la Cava, más la Ciudad Autónoma, es otro distrito, y cada 16.000 habitantes, ¿sí? Se va sumando un diputado. ¿Estamos? Okay. Por eso es que aportan mayor cantidad de diputados, te aporta Buenos Aires que Tierra del Fuego. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Eso Por eso es se divide en diputado. secciones. No, ¿O no primero tiene que ver estamos en con la eso? Argentina, distritos, ¿sí? Ok, bien, Distrito bien, electoral bien. tenemos Buenos Bien. Aires y el resto de las provincias Sí. y Cava, Sí. ¿está? En cambio, los senadores representan a la nación en su total y de manera pareja. O sea, hay 3 senadores por cada uno de estos distritos, de los 24, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma. Claro, lo otro depende de la cantidad de habitantes. El otro depende de la cantidad de habitantes. Eso a nivel nacional vamos a votar en octubre en formato boleta única de papel. Va a haber una sola boleta donde van a estar todas las candidaturas y vamos a cambiar la tijera por la lapicera porque ahí vamos a elegir... No, bueno, en este caso solo se van a elegir diputados nacionales y se va a marcar cuál es la lista que querés. Ok. ¿Estamos? Sí. Eso va a pasar en octubre. Si quieren venimos a hablar de vuelta y lo refrescamos en algún tiempo, pero vamos a lo más cercano, que es lo que le propuse yo a Facundo la semana pasada, de decir... Bueno, hablemos un poco de lo que se viene de acá a septiembre, qué es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, y la realidad que por ahí lo pasamos por alto, pero pasó algo muy zarpado, en términos jurídicos y socioculturales. Al desdoblarse la elección, ¿sí? Remueve algunas fibras íntimas. El que nos está escuchando va a decir, mirá cómo se emociona el boludo este, pero bueno, al margen de eso, quienes apostamos por la autonomía de los distritos, tanto
en términos nacionales hablando de las provincias, como en términos locales hablando de los municipios, que es una gran deuda pendiente que tiene Buenos Aires, pero da para otra charla. Este desdoblamiento se vio en el 2003, ¿sí? Y Sí. accidentalmente se vio en el 2003. Y esto que va a pasar ahora me parece que favorece a esa autonomía y favorece a que los bonaerenses votemos una agenda bonaerense. ¿Y cuál es la importancia y la relevancia? A ver, yo el otro día te escuchaba vos en uno de los desafíos del día o algo, estabas hablando en algo de la semana pasada y recordabas vos que te aprendiste el preámbulo de las 100 palabras, que me hiciste ir a buscar a ver si tenías 100 palabras, y tienes 100 palabras. Sí. No, los Pero representantes bueno, de la a República ver. de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente. ¿Por y- voluntad de quién? No, del pueblo y no sé quién más, No. no me acuerdo. De las provincias. Bien. Por voluntad de elección de las provincias que los componen, ¿sí? Sí. Y en virtud de los pactos preexistentes. Entonces digo, escuchen esto, por voluntad de elección de las provincias que los componen, lo que significa que las provincias preexisten a la nación. Ok. ¿Sí? Sí. El mismo himno nos dice que ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. ¿Está? Entonces digo, antes de hablar del pueblo argentino, están las provincias. Y esto, si vos me decís, ¿tiene relevancia? Sí, tiene mucha relevancia. El artículo 121 y 122 de la Constitución nos dice que todo lo que no se le delegó al gobierno federal, todas las facultades que no se delegaron, conservan las provincias. Y a su vez van a decidir sus propias autoridades sin intervención del poder del gobierno federal. Ok. Esto va a pasar el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Bien, barajo tu análisis. ¿Vos estás de acuerdo con que se hayan desdoblado por una cuestión de tener una agenda provincial? Yo estoy feliz porque lo que sucede y lastimosamente pasa en este país y en la provincia de Buenos Aires es que se confunde. Se confunde rápidamente qué es lo que se está votando. Sí. Los cuerpos, a ver, la elección del 2023, recordarán, yo de acá hasta Adrián puedo tener una boleta, o sea, era Sí. una locura. No sabemos ni en Votar quién desde- votamos. Claro, y encima teníamos primarias donde había otras listas, que bueno, eso también lo podemos conversar ahora. Y se votaba al de la punta aquella o al de la punta esta, y la realidad que poco se le daba importancia a las distintas categorías que tenía esa boleta. Claro. Entonces, cuando vos me hablás de desdoblamiento, en este caso particular, donde vamos a votar, en este caso en Buenos Aires, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. En el caso de Necochea va a haber 2 cuerpos, ¿está? Sí. En la provincia no se avanzó sobre la boleta única de papel, O sea, vamos a votar como votábamos antes. como votábamos antes, pero con una boleta de 2 cuerpos. Concejales y consejeros escolares, porque el Consejo Deliberante en Necochea, que es el órgano deliberativo, el órgano legislativo, se renueva por mitades cada 4 años. Sí. 20 concejales, van a renovar 10 concejales. Sí. Consejeros escolares, hay 6, van a renovar 3. Sí. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver en el cuerpo de la derecha de la boleta. En el cuerpo de la izquierda de la boleta va a haber legisladores por la 5ª sección electoral, que en este caso particular se van a votar senadores por la 5ª sección, que son, la provincia se divide, así como en la nación, Sí. se divide en distritos electorales, que son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires reconoce secciones electorales. Que es la quinta a la que votamos nosotros. Nosotros votamos junto con otros 27 distritos Sí. de Buenos Aires. Buenos Aires tiene 135 municipios. 27 integran la 5ª sección electoral. Ok. Hay 8 secciones electorales. Vuelvo a la boleta. Cuando me hablas de cuerpos, estamos hablando de la misma boleta. La boleta, la que Es nosotros una. estamos acostumbrados, una boleta Una por partidaria. partido, Una claro. boleta partidaria, que también hubo una discusión, volvamos a la boleta vintage, a la boleta en blanco y negro, sin fotito, Sí. sin color, para facultar al electorado a que tenga mayor libertad o independencia a la hora de votar. Bueno, eso se dejó de lado, ¿sí? También se argumentaban algunas cuestiones relativas a que con eso se gastaba menos y lo que invierte el Estado en esas boletas también iba a ser menor. La realidad es que quien lo proponía no quería que esté de algún color la boleta. Eso Ok. también hay que reconocer algunas cuestiones que tienen que ver con lo político pura y exclusivamente y no con lo jurídico. Pero bueno, para que se entienda. Vamos a tener una boleta donde va a haber 2 cuerpos. Uno que habla de concejales a nivel local, municipal, y otro a nivel provincial. ¿Puede haber boleta corta? Digo, que haya una lista, por ejemplo, que lleve a legisladores locales y no provinciales. Tranquilamente, exacto. Puede Sí, haberla. Sí que puede. O sea, puede Que haber eso- corte de boleta. Sí, que eso es parte también de lo que se le reconoce, y esto entre comillas, al municipio la posibilidad de elegir sus autoridades
digamos, solo en el marco local, pero la deuda pendiente que tenemos es que, por ejemplo, así como nos desdoblamos de la nación, no puede la provincia de Buenos Aires, ningún municipio de la provincia, desdoblarse de la elección provincial. Okay. Eso atenta contra la autonomía municipal, que está reconocida en la Constitución Nacional y no en la Constitución Provincial, lastimosamente. ¿Podría por ley entonces Necochea votar aparte? No, a ver, hoy no. Ok. Es la deuda que tenemos pendiente. ¿Sí? Pero vos estarías de acuerdo con eso. Recontra de acuerdo, porque además, a ver, si vos me decís, pero tengo que votar 3 veces, bueno, está bien, eso es lo engorroso, y eso es lo que no está bueno, pero bueno, la realidad es que estamos, ¿cuántas veces, Raúl, se vota en Necochea hablando de macroeconomía? Cuando un legislador necochense, un concejal, no puede, ni tiene injerencia en cuestiones de índole nacional o provincial. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algunos concejales o candidatos a concejales que nos ofrecían algunas cuestiones que tenían que ver pura y exclusivamente con generación de trabajo, consideraciones, por ejemplo, claro. que les queda como Que vos lejos decís, y grande. se pueden hacer cosas, se pueden establecer cuestiones que tienen una significancia nacional, pero proponeme la herramienta local, proponeme cómo vamos a modificar el presupuesto, cómo vas a cuestionar las tasas municipales, cómo vas a crear partidas para promocionar o vas a reducir algunas tasas para levantar la crisis nacional económica que estamos viviendo, pero no me digas que hables de motosierra y de cositas. Hago una salvedad y una aclaración. Damián Onivaso viene como abogado, como digamos en este caso entendido de la legislación en una elección, no como candidato. No vas a ser candidato, porque si no la gente podría confundirlo. No vas a ser candidato en las próximas elecciones. No voy a ser candidato en las próximas elecciones. Digo, en las legislativas, ¿no? ¿No? Eso lo aclaramos. Bien. Dicho esto, ya dijimos el desdoblamiento en Provincia de Buenos Aires y todo lo demás. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, bien. Se suspenden a nivel nacional, que no es que se cancelan, sino se suspenden. Que, en principio están suspendidas, ¿sí? O sea, no es lo mismo. O sea, podrían volver las PASO. Sí, claro, tranquilamente. Ok. Y se suspenden las PASO, que fue, digamos, una especie de toma y daca entre el mismo justicialismo en la provincia de Buenos Aires. Se suspenden en las dos elecciones. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Bueno, mira, yo ahí te voy a hablar primero en términos jurídicos, te voy a decir, como vos manifestás recién, la suspensión de las PASO no significa la cancelación o suprimir la posibilidad de que se den las primarias en una futura elección. Sí. Para este proceso electoral están suspendidas. Eso es lo que estableció el Congreso Nacional. Porque no lo pudieron convertir en ley. Y como vos, claro, bueno, pero hubo una ley que dice que se suspendan. Ok. ¿Está? Pero bueno, era mejor suspenderla y probar qué pasa. Y no, porque no llegaban, claro, Está exactamente. bien. Y en el caso particular en Buenos Aires pasó exactamente lo mismo. Se suspendieron las PASO. Y además se desdoblaron las elecciones y además tenemos elecciones de distinto formato, como ya dijimos recién, una boleta partidaria para la provincia, una boleta única de papel para la nación. Se suspendieron las PASO en la provincia. Lo que significa, además, como recién hablábamos de la autonomía que tienen las provincias para establecer su propio régimen electoral, volvimos a la 5109. La 5109 es la ley que rige el proceso electoral en la provincia. Sí. ¿Está? Esa ley que regía y tenía plena vigencia pre-PASO, cuando digo pre-PASO, previo al 2011, ustedes recordarán que había las famosas boletas que se reconocían como colectoras, como boletas espejo. Sí. A ver, hubo un candidato en el 2007 que tenía una lista partidaria, ¿sí? Y a su vez tenía una lista cortita que representaba una agrupación municipal, pero que eran exactamente los mismos candidatos, desde el intendente hasta el último consejero escolar suplente. Sí. ¿Está? Y eso valía porque no estaba prohibido. Las colectoras eran, a ver, Raúl y Damián se presentan, pero van atados a una misma lista seccional, ¿sí? O a la inversa, hay una lista local que va atado a 2 listas seccionales. Sí. ¿Está? Bueno, eso por un decreto en el 2019 y aparte, bueno, acuérdense en el 2015, porque después vinieron las PASO y eso valía. Y con las PASO, imagínense, porque en el 2015, Juntos por el Cambio tuvo 3 candidatos a intendente y 3 candidatos a presidente. Cada uno de los candidatos a intendente tenían la posibilidad de ir con los 3 candidatos a intendente. O sea, por cada uno había 3 listas, 3, 6, 9 listas de una misma fuerza política. Sí. Era una locura, era un desconcierto total
los cuartos oscuros eran gigantes en listas y eso perjudica, obviamente, la voluntad del elector. Bien. Entonces, en el 2019 se dictó un decreto donde el presidente, a través de este decreto, después si quieren buscamos exactamente el número, pero bueno, prohíbe este tipo de posibilidades de las colectoras. Está hacia abajo y hacia arriba. La provincia adhiere, está en el 19. Al haberse suspendido las PASO, las internas feroces que hay en los partidos, Sí. dicen, bueno, bárbaro, joya que suspendieron las PASO. Ahora habilítame las colectoras, porque yo en el territorio con Raúl no puedo ir. Entiendo. Entonces, como volvemos a la 5109 y no está prohibido, estamos a tiro de un decreto de Kicillof que derogue o modifique el decreto por el cual María Eugenia Vidal adhirió al decreto nacional. ¿Se entiende más o menos eso? Sí, Así sí, que, sí. para cerrar y concluir, se vota de manera desdoblada. El 7 de septiembre tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires para elegir concejales, consejeros escolares y senadores por la quinta sección electoral en Necochea. Eso es el 7 de septiembre. 50 días antes se tienen que presentar las listas, el 19 de julio, y los frentes electorales a los que adhieren los distintos partidos 10 días antes, o sea, el 9 de julio. Son 60 y 50 días antes, ante las juntas provinciales. Así que eso es lo que va a pasar. Sí. En ese caminito No me estamos. contestaste en el camino si estabas de acuerdo o no con la suspensión de las PASO. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. O sea, me explicaste A pormenorizado. mí, bueno, por ahí me tengo que meter en algunas cuestiones, si quiere, consideraciones personales y no jurídicas, pero Sí, te la dale. digo. Sí. Yo creo Me que interesa. esa instancia sirve para los frentes o partidos, o sea, para los partidos políticos y para los frentes. A mí me interesaría que le volvamos a dar vida a los partidos políticos y que esas internas las resuelvan los partidos políticos y no... Puertas adentro. Claro. Sin obligatoriedad No. y sin un gasto. Y me encuentro con esto, que para mí, pero bueno, ya ahí hay una particularidad que sí es un tanto subjetiva, que no lo puedo esquivar y que no todas las expresiones políticas tienen la organicidad partidaria o el apego a esa organicidad partidaria que me cabe a mí. Claro. Entonces, No, pero ahí como estaría ciudadano, digo, coartando porque la no- posibilidad. No podés dejar de ver las cosas como ciudadano. Sí, también. bueno, Decís, por eso "Che, te se digo". gastan 17.000 millones de pesos Sí. en una PASO. Nada, hacete un hospital. Total. Y esto es claro, porque el dinero que pará. no se gasta ahí puede ir a otra. Totalmente me de parece acuerdo, un- pero no es menos importante también darle relevancia, tanto como a la salud pública, a la democracia argentina. No, yo estoy Digo, de acuerdo. Estoy de ojo, acuerdo. pero sí, vamos sí. a votar igual. Sí, El pero acto por eso. democrático se va a hacer igual. Sí, bueno, pero vos viste cómo está pasando ahora. O sea, cada vez nos están llevando a que la gente participe menos. Sí, porque lo ves en las distintas elecciones. El 50% de participación es lo que nos está atravesando. Yo te decía, creo que tenía una cuestión de asimilación en la sociedad de la eliminación de las PASO, tenía un 80% de imagen positiva. La eliminación de las Sí. PASO porque mucha gente se quejaba de que terminaba siendo un negocio, ni siquiera por la molestia de ir a votar, ¿eh? Sí. Che, me suspendés, me cerrás el negocio, no puedo laburar, el fin de semana me tengo que quedar acá. No. Por una cuestión de que se sabía que a través de las campañas y a través de la impresión de boletas y todo lo demás, había una cuestión Sí, económica. claro. Me voy a otra cuestión que se está discutiendo a nivel provincial y que tiene también la interna del justicialismo, que están, en este caso voy a decir, el que conoce Univaso sabe más o menos para qué equipo juega, pero la están viendo de la tribuna, están en el Parque Roca, mirándola así, mirando cómo se pelean entre ellos. Sí. Tema de renovación indefinida de cargos de legisladores e intendentes. También, me parece, a ver, para que quede cerrado lo anterior, Damián Univaso está de acuerdo con la eliminación de las PASO, porque Ok. por ahí se malentiende. No, está bien. ¿Está? bien, Lo que bien. digo también, no le quito mérito a la importancia para con lo que vos dijiste, lo del hospital o la escuela, lo que sea. Dale. ¿Sí? En cuanto a la renovación, hoy hay una ley que prohíbe más de 2 mandatos a los intendentes y a los legisladores. Sí. ¿Está? Me parece que es un avance haber logrado eso. ¿Crees que es porque saludable para la política? creo que es saludable la renovación, creo que las personas perecemos y las instituciones deben ser bastante más importantes que los simples mundanos y que en definitiva nos terminamos acostumbrando a mandar y a obedecer a una persona y en realidad lo que hay que mandar y obedecer es a la institución. Por tanto, yo celebraba que se haya, y en todos los casos, digo, porque, como decir, la interna del justicialismo, pero también
creo que se tiene que terminar la renovación indefinida de Tandil y San Cayetano, donde hay radicales al frente del gobierno. Entonces digo, me parece que es saludable para la institucionalidad argentina y para la democracia y para la república que haya renovación y modificación de las figuritas de nuestros representantes. A nivel provincial estás en contacto, el radicalismo tiene representante dentro de la legislatura provincial, van a votar en contra. Estimo y quiero que eso pase. Ok. Por lo menos el bloque... Pues se está hablando como que lo deciden ellos, sí. Tienen buena representación dentro de la legislatura, pero no sé si será definitiva, si alcanzarán los votos como para poder hacerlo. Veremos, te cuento después cuando se vote. resuelve. Ok. Tema elecciones, después en octubre boleta única, digamos que lo podemos cerrar acá, vamos a venir a hablar de cómo se vota, que es con una lapicera, no recortando. Exactamente. Pero digamos que las listas van a ser bastante cortas, no va a ser una elección presidencial en la cual votemos presidente, gobernador e intendente. No, y reitero, Buenos Aires solo vota diputados nacionales. Ok. Es bárbaro, o sea, digo, va a ser sencillo para resolverlo, porque ahí también fue el desdoblamiento de la elección yo lo celebro en términos jurídicos y socioculturales porque hace a que empecemos a decidir cuestiones provinciales, en este caso municipales, pero tiene una connotación política. A ver, no es casualidad, al gobernador tal vez no le simpatizaba, porque como el gobernador tiene eso me faltó decir, tiene la facultad y la potestad de convocar a elecciones, ¿sí? Puede definir sobre un determinado rango de fecha, es decir, entre los, ahora exactamente no me acuerdo, pero creo que son entre los 30 y los 120 días antes de que culmine su mandato, que va a ser el 10 de diciembre, debe darse la elección. Ok. ¿Está? Sí. Pero en ese interín, en ese rango, ese periodo, puede llamar en cualquier momento. O sea, ¿podría desdoblar también las elecciones a gobernador provincial? Después, en el 27, sí, tranquilamente. Va a pasar. Ojalá. Ok. Bueno, pero eso pasó, a ver, en Santa Fe, en Chaco, o sea, viene pasando. Entonces digo, esa posibilidad que tiene el gobernador de desdoblar es celebrable dentro del aspecto jurídico, a mi entender, y sociocultural, pero no es menos cierto que tiene una connotación política. Y seguramente no quería confrontar, verse involucrado en el barro nacional. Ok, bien, ahí está, y está bueno que lo aclare. Te saco de las elecciones. Para cerrar, son las 12 del mediodía. Vamos a descontracturar. Ponele que descontracturar. Te voy a meter en el barro de Diego Armando Maradona. Venga. Se me hizo una pregunta. Bueno, para hacer el resumen cortito, una jueza supuestamente puesta a dedo porque no fue votada para que esté en el juicio de Diego Armando Maradona por la muerte, ni más ni menos que de Diego Armando Maradona. Bueno, el juicio tiene que ver con una mala praxis, con malos cuidados, con abandono de personas. Hay un montón de carátulas metidas en el medio de una de las personalidades más reconocidas que yo lo hablaba mucho con Adri. No podemos creer cómo murió así Diego, digo, ¿no? Hay muchas historias de deportistas que de estar en la cima terminan tirados en una calle solos, pero de Maradona yo no creí que podía llegar a pasar eso y le termina pasando, ¿sí? Más allá de la opinión que puede llegar a tener uno vamos a las cuestiones jurídicas. Bueno, hay un juicio en el cual sus hijas están interesadas en que se descubra si hubo abandono de personas, si hubo mala praxis o qué es lo que pasó con Maradona. En el medio de ese juicio, las personas que se tienen que encargar de impartir justicia cometen un error que yo digo, ¿quién va a juzgar a esta persona si no es la misma justicia? La jueza autoriza y da entrevistas en primera persona para lo que iba a ser un eventual documental en la cual está metida una productora de un pariente de ella, porque las investigaciones ya dieron cuenta de esto. Contame, es como, vos como abogado, digamos, se agarran la cabeza diciendo, muchachos, por favor, no nos marquemos así, no metemos goles en contra. La justicia está en tela de juicio por la opinión pública, sí, ¿no? Tal cual, a ver, la justicia, obviamente, creo que Adri lo escuché decir, no es casualidad que los juicios tarden lo que tardan y que estamos todos reprochando contra eso, y eso, la justicia lenta no es justicia, la justicia frívola también parecería no serlo. Ahora bien, vamos paso a paso, de cómo está ya. Se está discutiendo si a Maradona básicamente, si lo mataron o se murió, ¿viste? En el medio en el medio se lleva adelante en el marco de un proceso penal donde hay audiencias públicas, ¿sí? Orales y públicas. Sí. Esa publicidad hace a la transparencia, hace a la preparación, al cuestionamiento de la sociedad hacia
hacia lo que está pasando en esa audiencia. O sea, yo lo celebro y está bueno que pase. Por tanto, que haya habido una cámara, un medio, ya sea para... O sea, ¿yo puedo ir y grabar? Sí, tranquilamente, a menos que... Sí. Yo podría haber ido con mi cámara y grabar el juicio. En principio... Porque es público. En principio, una cosa es presencia personal y otra cosa es grabar. No, en principio sí. Lo Ok. que sucede es que eso puede llevar a problemas en el juicio y el juez puede decir, bueno, no, pará, podés estar, pero no grabar, porque eso complica, le hace decir una cosa que no quiere decir, Claro. o tiene miedo a tal cosa, a tal otra. Bueno, entonces, en principio sí, pero por el buen orden del proceso, el juez puede restringirlo. Entonces estamos, que la regla es sí, la Sí. excepción es hasta acá, Ok. o esto no. O incluso podrían decir, bueno, bárbaro, pero para que siga, que no entre nadie más. Porque cada persona que entra complica. A ver, por ahí nos vamos mucho, pero todos recordarán el juicio a la Junta. También tuvo una particularidad, en principio era en vivo, después empezaron a grabarse, después porque había ciertas cuestiones que tendían a perjudicar el buen proceso, el debido proceso. Bien. ¿Está? Bien. Entonces, no sería el problema que se grabe. El tema es que, y también a esta jueza le están endilgando un montón de delitos, ¿sí? Como que van desde el mal funcionamiento o el incumplimiento de los deberes del funcionario público, que esa figura se usa para cualquier cosa. Entonces, todo lo que por ahí hace mal, cae ahí en un delito. Pará, no todo eso es delito. Tiene que haber una intencionalidad, un dolo, un perjuicio. Bien, digo, como jueza, ¿no debería ser un ciudadano ejemplar? ¿O Exactamente. puede Bueno, incurrir en un yo error te dije como, todas las cosas, como todas las cualquier cosas ciudadano que estoy sonso como sintiendo, yo? todas las cosas que estoy sintiendo que podría ella decir, bueno, pará. En términos penales, Sí. me parece que ella a priori parecería estar indemne. Ahora, en términos, como vos decís, de ejemplaridad, de lo que significa una jueza que además está en una causa súper mediática, que tendría que dar el ejemplo, y bueno, en principio que te abra el juzgado a cualquier hora de la noche para que vayan y filmen, que además estás ahí en presencia de podrían estar las pruebas del proceso dando vueltas. O sea, me hace dudar de su entereza para impartir justicia. Entonces, eso, que lo quiero dividir y para que nos entienda, que nos está viendo, que nos está escuchando, hay dos cuestiones distintas. Una es la responsabilidad penal que le cabe si cometió algún delito en su actuar, Sí. que yo hasta ahora la veo medio difícil, y otra cosa es la responsabilidad que le cabe por su rol de jueza. ¿Sí? Su rol de jueza que va a ser, ya fue incluso, que creo, porque me lo dijiste ayer, me lo dijiste ayer a la tarde, yo estaba en viaje y no sé si vi todas las noticias, vi por Ok. haber, No, pero está digo, bien. hay una denuncia ante la Corte, ¿sí? Sí. Esa denuncia que puede ser ante la Corte, ante control disciplinario de la Corte, ¿sí? Porque, a ver, para que se entienda, a los jueces, a los ministros de las Cortes, se les lleva adelante un juicio político. Sí. Es decir, la Cámara de Diputados acusa y el Senado ante el Senado, ¿está? Sí. Eso estamos hablando de la Corte, tanto en sede nacional como en provincial. Hay distintos artículos de las constituciones nacionales y provinciales que nos dice esto. Para los magistrados menores y funcionarios se lleva adelante lo que se conoce como jury, Sí. ¿sí? O proceso de enjuiciamiento. Bueno. Se hace una denuncia, se lleva adelante a través de una secretaría, ¿sí? En este caso particular hay una bicameral permanente que quienes terminan jugando, o sea, hasta el presidente de la Corte, el secretario y unos conjueces que se llaman. Sí. Los conjueces son 5 legisladores que tienen que ser abogados y 5 abogados de la matrícula, que los distintos colegios de abogados, si cumplen con determinados requisitos, ofrecemos, de acuerdo a la cantidad de matriculados que tenemos, ofrecemos una lista. Bien. De esa lista yo tengo conocimiento, porque nos han ido a contar al consejo del colegio, que han estado en procesos en donde se destituyeron jueces Ok, por voy estas a esto. circunstancias. A ver, para no perderme en los pasillos de los colegios de abogados y no ser tan técnico. ¿Puede ser separada la jueza del juicio Tranquilamente. por una cuestión moral? Sí. De ahí a que vaya presa es muy difícil por cuestiones de prueba de que... A mí me parecería que con lo que vi en las noticias no da para que estemos en presencia de Bien. un delito penal. Me hace Pero acordar sí, mucho al caso Yardivide. Digo, uno moralmente puede estar en desacuerdo con su presencia en Spartacus, qué sé yo, que formaba parte de su vida privada, pero de ahí a que vaya preso por estar en Spartacus es otra cosa totalmente exacto. diferente. ¿Estoy en lo correcto? está en lo correcto. Bien. Última. Pobre la jueza que la comparé con Ollarvide, ¿no? Que ahí está. Pero bueno, digamos que moralmente
están ahí. Voy con la última. El caso de que esto también, cada vez que aparece una noticia en la cual hay que impartir justicia o entender un poco de las leyes, te me venís a la cabeza y no puedo dejar de preguntarte. Comenzamos hablando el programa de hoy de esta mujer, Verónica Costa, creo que es su nombre, en San Luis. Estaba esperando 8 lucardas y le depositaron 500 millones de pesos por parte de la municipalidad. ¿Sí? ¿Ella qué hace? En vez de esperar, unos acá se la timbiaron, jugaron al Colorado, jugaron al negro, esperando que no salga el cero. Otros lo pusieron en plazo fijo. Facu dijo, no sé, se metía en Betano, no sé dónde metía, o Mercadito Libre. La hacían bosta a la plata. Otros prefirieron decir, no, yo capaz que espero. La mujer agarró, se compró un Ford Ka 2005, 2 heladeras, 2 televisores, la mochila para el baño, el piso para la casa, diciendo que eran necesidades básicas que ella necesitaba cubrir. ¿Es culpable o no? Digo, ¿es pasible de una sentencia a través de la justicia? Si a mí me parece una plata que no sé de dónde viene. Qué lindo que sos, Raúl, porque Te digo, Dani, me tiró un montón de cosas para decir ahí. me Porque- depositaron 500 millones de pesos. Te ¿Qué hago? fundamentó la causa, te ¿Quién- fundamentó quién la no causa, las- te dio todos los Aparte- elementos para que decida, señor juez. Aparte, ¿O usted quiere la fiscalía? Es que o sea, pero- aparte yo venía con una docenita de sándwiches diciendo, bueno, me la va a Che, hacer ¿dónde light. están- ¿Dónde están los Me, sándwiches? me lo va a resolver y me dijo, prepárate porque te voy a hacer gente que pedazos. sale comiendo de la cocina. Claro, acá no llegaron los sándwiches, hasta que no lleguen los sándwiches sigo con las preguntas. Ah, Te claro. digo, tengo No, una para hacer a ver, claro de un pará. juicio abreviado en Necochea. Vamos a... No, Ay, no. ¡Ah! Aquel es una porquería. Ahora te voy a preguntar del caballo que se cruzó en el Salió medio. hasta de- en los medios nacionales. Pero, ¿cómo mandan un caballo en pleno De la centro? autonomía de qué no quieren decir nada, ¿no? Porque estuviste hablando Hicimos hace un una ratito. nota, Perfecto. sí, claro. ¿Cuál es el marco legal de la ley para...? La autonomía de Quequén, por ejemplo. Bueno, ¿Se puede lograr o no? es- No, pará. Vamos al caso de los 500 ¿Cómo millones. volvemos de eso, no? Pero vos fíjate que en todo está la ley. ¿Viste cuando ustedes Sí, vienen sí, y hacen en su todos charla lados. del colegio de abogados? Chicos, es importante contratar a un abogado porque en todo está la ley. Bueno, en todo está la ley. También me vas lamento Exactamente. decirte. Sí, me trajiste Vamos. a hablar a unas colegas sobre derecho animal hace poquito. Bueno, Animales claro. no humanos. Escucha. Ah, bueno, la escuchó. Ahí llegaron los... Sí, estaba acá al lado, no va a escuchar. Escuchá, No me quedó llegaron otra. los sándwiches. Te perdono con esta. No te voy a hacer hablar de la autonomía de Quequén. No te voy a hacer hablar del caballo que se le cruzó la moto. No. Que invistió la moto, el caballo. Póngame en el título, por Dios. No, terrible. Ese caballo, por Dios. ¿Cómo se va a cruzar un caballo? ¿Sabés lo Aparte que es viene mirar? del otro lado, no Sí. te lo esperás ni loco. Es terrible, porque si viene del lado que vienen los coches... No nos rigamos la desgracia ajena. No, pero mirar para yo le un mandé un lado- saludo a la víctima, No, ya, no. ojalá que se recupere mirar pronto. para un lado y saber Pero que fíjate que terminar- viene el auto de allá y si te aparece un caballo de acá es terrible. Vestidito, aparte, caballo. ¿Eh? Estaba a punto de O salir sea a- que lo importante es que alguien lo cuidaba. Hay un responsable ahí. Si querés, ¿Viste? después hablamos de cuestiones O un civiles. irresponsable también. Ahí está. ¿Qué hago? Tengo un caballo. Derecho animal, chicos. La gente en red lo quería hacer milanesas, unas basuras. Escuchá, vamos claro, así terminamos, 12:15. Vamos a- 48.000 pesos la docena de empanadas. 48.000 pesos. Claro, querés hablar de eso también. No, escuchá. Me depositan 500 millones de pesos en mi cuenta. Él dijo hoy una frase muy apropiada que nadie la va a abordar, que es llamo a mis abogados. Lo primero que dijo. Bueno, eso sería lo que cualquier persona de bien debería hacer. Ok. ¿Sí? Y el abogado de bien tendría que decirle, bueno, pará. Te agarra Better Call Saul y te dice, bueno, transferime la mitad. Yo quiero mis honorarios. Bueno, a ver, chicos, para entender, a ver, ahí hay un enriquecimiento sin causa, claro. Está. Pero yo soy culpable de ese de enriquecimiento. haberla recibido, no. El tema es que estabas en conocimiento de lo que recibiste, por tanto, vas a tener que devolverla. Sí, que no correspondía a eso. Ahora, Gastarla. después sobre qué te lo voy a hacer efectivo a esa devolución, porque al parecer, como bien vos dijiste, tenía determinadas necesidades básicas insatisfechas, por tanto, si vos sos acreedor de alguien que no tiene patrimonio sobre el cual agredir valerte de tu crédito, es medio difícil después recuperar la plata que perdiste y más que... Chiveamos por la acera, digamos. Más o O sea, menos. si yo necesitaba una heladera, la casa de Y después electrodoméstico todos los que me vendió la fundamentos que heladera, da, todos los fundamentos que da, que vos bien lo dijiste, son atenuantes para que cualquier reproche penal... o sea, está asesorada la mujer. Sí, Cuando la dice que tiene encuentre, necesidades básicas, la encuentre al margen de eso. Porque también, a ver, ese enriquecimiento, si tiene determinada intencionalidad, como se reconoce dolo, ¿sí? También es pasible de un delito. O sea, estamos en dos áreas distintas. Uno es
si quiere lo civil o administrativo, porque justo en este caso se dio que era una municipalidad, Sí. ¿sí? Y por otro lado lo penal. Pero ella puede ser pasible de una Sí, claro, sentencia penal como ser pasible puede ser por pasible. gastarse el dinero. Que no era de ella. Está bien, pero apareció y ella dice data acá, porque está el testimonio que ella dice, me parecía data. Viste que las transferencias no todas tienen como lugar de procedencia. No, pero bueno, por eso te digo, a mí me hace reír porque una cosa es lo que hizo, que en definitiva vos, el oyente va a decir, bueno, pobre tipa, ¿no? No, la recibió que no, la no, gaste. por eso. Hay una decisión, digamos, popular, si querés, por fuera de la ley, que es reventarla. Cuando la gente se enteró que era de la municipalidad, le dijeron reventarla por 2. Porque hay como una cuestión de... Sí, lástima que la si gente... le podés sacar ¿ves? al Estado, sacale. Ese es el tema. Bueno. Que el Estado tiene plata nuestra también. Bueno, por El eso tema hay es que una- nosotros hay que una teníamos que confusión. exigir a los responsables que lo administren bien. A mí me pareció mucho que quede procesada por algo que a mí me parece plata de dinero que no es mío y no sé a quién devolvérsela, porque no sabe a quién devolvérsela. No es que se quedó con un bolso de dinero que se encontró pudiendo devolvérsela a alguien. No sé, llega un hombre con un maletín a tu negocio. Bueno, Y yo vos- te digo, ¿vos querés que yo te diga lo que No, vos- corresponde o lo que La querés ley, la escuchar? ley, la ley, no, la ley. sí, es pasible de una condena, obviamente, en términos penales y obviamente judiciales en términos civiles y administrativos. Ok, por haberse gastado el dinero. Que no era de ella. No lo dejes ahí. Ok. Bien, última. ¿La persona de la municipalidad puede llegar a pagar Sí, algún cargo claro, sí, por sí. apretar el enter donde no Y iba? sí, obvio. Tendría que pagar. Sí. Ok. Damián Onivaso es abogado. Usted tiene principios, sí, lo ha contestado de buena manera todo, porque lo probamos. Pero si quieren, hacemos una charla específica con No. una semana de anticipación, como dijo Me encanta. un productor profesional, responsable y serio, como es Facundo Como Blanc. Facundo. Es el vicepresidente de nuestro colegio de abogados también aquí en la ciudad de Necochea. Gracias, Damián, como No, siempre. ustedes, la paso muy lindo acá. Damián Onivaso, un nuevo experto random. 96.3 K2 Radio.